Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Bien, ingeniero. Buen día a todos. Bien, a ver, voy a abrir mi archivo, que es, bueno, mi pizarra, un momentito, para continuar. Ya, bien, estos dos más y listo. Bien. Muy bien, a ver, ya pueden ver mi pantalla compartida, ¿no? Sí, Inge. Sí. Excelente. Bien, vamos a... bien, me van a tener un poquito de paciencia con la voz, ¿ya? Estoy un poquito medio afónico. Parece que he sufrido un resfrío de esas. Espero que solo sea resfrío. ¿Ya? Entonces, bien, recordemos lo que estábamos haciendo la clase anterior. Y pues, de hecho, estábamos ya concluyendo el análisis geotécnico. Y nuevamente insisto y reitero que este análisis, pues, debe ser también realizado por el estructurista, ¿no? Porque hemos visto, de hecho, con cálculos bastante prácticos y sencillos, que podemos nosotros ir definiendo nuestras dimensiones de nuestra fundación, ¿no? Además hemos entendido que la capacidad del terreno pues es variable, no puede ser único en ningún caso. Entonces, conociendo aquello, entonces yo puedo realizar ese análisis, ¿no? Entonces, controlando además todas mis variables, tanto del material como de la fundación, ¿no? Luego habíamos, déjenme ver, ¿dónde estábamos con? No, bueno, habíamos calculado y habíamos quedado en esto, los asentamientos utilizando esta ecuación que corresponde a un cálculo de asentamiento a largo plazo. De hecho, esos son los asentamientos que hay que cuidar en el diseño, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan la clase anterior, pues yo me había dado algunos valores de factor, o en este caso del factor de influencia de mi fundación, utilizando algunas tablas en este caso, de las que veíamos en mecánica de suelos 2, ¿no es cierto? No sé dónde está, aquí creo. ¿No? Utilizando inclusive el ábaco de Fadum, que es otra forma de presentar este mismo factor, ¿no? Y principalmente esta tabla, ¿no? Entonces, habíamos hecho una aproximación porque estábamos un poco corto de tiempo y les decía, a ver, solo para mirar el asentamiento utilizaremos esto, inclusive redondeando un poco los valores de M y N para no hacer ninguna interpolación, ¿no? En el momento, y habíamos colocado esos valores por acá. De hecho, que ya y les había dicho que eso es conveniente en realidad que lo vayamos automatizando en una planilla Excel, ¿no? Entonces hay que hacer un poquito de trabajo ahí y sobre eso pues puede uno fácilmente programarlo, la ecuación que habíamos visto, ¿no? Y recuerdo que aquí nosotros habíamos puesto punto 25, si más no me equivoco, aquí en punto 17 y algo, etcétera, punto 0,70 y algo, etcétera, ¿no? Y nos salió un asentamiento
A ver, ¿quién recuerda el valor que nos salía? Les decía que parecía estar un valor razonable. Creo que era 26, ¿no? Sí, que era 26. 26 y algo, no me acuerdo, la verdad, lo borré. Miren que ahora programando y haciendo las cosas como tiene que, o colocando los valores que sí corresponden, ya, y esto sí me va a ayudar a mí, pues incrementa de alguna manera algo del asentamiento, ¿no? Estamos con 26.3 prácticamente, o 27.3 prácticamente, ha debido subir un milímetro seguramente en este caso, ¿no? Estamos en milímetros y esto me, nuevamente, entonces ya me da la garantía de que los asentamientos que se van a producir con una fundación de 4x4 van a ser mucho menores a los tolerables. ¿Y a qué hago referencia a tolerables? Pues también con ustedes podría yo definir los criterios de asentamiento tolerables en fundaciones aisladas. En este caso estamos fundando sobre arcillas y pues yo podría permitir que ese material se pueda deformar hasta 40 milímetros. Yo tengo prácticamente pues a 26, 27, que es mucho menor al esperado, ¿no? Entonces, inclusive eso ya debería de darme un dato de que yo podría optimizar seguramente el diseño por deformación, ¿no? Sin embargo, también hay otro criterio, que es el criterio de resistencia, ¿no? Que es el que estoy haciendo que prevalezca en este caso. Sin embargo, miren lo siguiente. A ver, habíamos decidido, ¿no? Habíamos decidido, y esto espero que se estén anotando, que nuestro nivel de fundación razonable para ese tipo de estructura, que son 6 niveles ya, debería de ser al menos 1.5, ¿no? Entonces, esto también nos afectaba en realidad en las dimensiones de nuestra fundación y entonces podríamos optimizar sobre este punto, ¿no? Sobre 1.5 de nivel de fundación, seguro que se puede optimizar. Haciendo un pequeño recálculo en la capacidad, en este caso segura, habíamos llegado a un valor de 75 y con eso pues ya teníamos este valor de 4.4 que también verificamos los asentamientos para esa condición y hemos visto que están por debajo de lo más o menos establecido. Entonces, ¿qué nos dice todo esto, jóvenes? A ver, estamos recordando un poco. Hay que hacer un poco de interpretación. ¿Qué les parece? ¿Ustedes la dejarían ahí? ¿Qué podrían hacer? Aunque yo tengo una dudita. Adelante. El factor de influencia que hemos hallado es con el método de Boussinesq de mecánica de suelos 2, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. El que corresponde para cargas uniformes distribuidas en un área rectangular, básicamente, ¿no? Es eso. Adelante. Correcto. Sí. Entonces, en el paper que nos ha pasado, pues utiliza otro tipo de ecuación. Parece similar al inicio, pero me fijé y es bastante diferente. Y al poner las dos a comparación, pues los resultados son no tan despreciables como se esperaría. Ajá. O sea, me dices que esta ecuación es diferente. Correcto, es diferente a la que nos mostró en el estudio. Mm, ya, ya. En el artículo que les había compartido, no sé dónde quedó eso. Tal vez acá. En este. Sí, A ver, ¿qué está cambiando? No, no puede ser. En realidad, el concepto es el mismo. No debería de cambiar. La verdad. No debería de pasar aquí. Ya. Claro, claro, claro. Ahora ya estoy bien. La verdad ni siquiera me había fijado muy bien esto, en realidad, pero está escrito en otra forma nada más, ¿no? Miren que aquí lo que dice M va a ser B medios, ¿no? Multiplicado o dividido más bien este entre Z sub I.
¿qué hemos hecho nosotros? Pues en realidad el otro análisis pues toma lo mismo, solamente que aquí dice que M y N van a ser B sobre Z, ¿me entiendes? O L sobre Z. Pero esto considerando, mira, es que este método que está aquí o estas ecuaciones que corresponden acá suponen que la fundación es simplemente esta, ¿no? Y el artículo que está acá sabe que en la fundación, bueno, está calculando al medio, pues no, más bien sabe que debemos dividir ya en 4, básicamente. Entonces, por eso incluye dentro M, pues el valor de 2, en L igual el valor de 2, y seguramente utilizando su ecuación general de Boussinesq, pues ya obtiene un factor un tanto diferente, ¿no? Miren que aquí está 2 sobre pi, y seguramente aquí también esto debería de ser un valor de, miren, 1 sobre un cuarto sobre pi, ¿no? Y eso hace que seguramente todo este cálculo algebraico que se hace, no lo he revisado, la verdad, pues nos lleve a esta forma. Pero en realidad no debería de ser diferente. ¿Tú has hecho la prueba? ¿Has comparado ambas ecuaciones? Sí, Inge, y me sale diferentes factores de influencia. Ajá. A ver, es probable que aquí falte algo, que aquí no diga algo. Estoy viendo eso. Y creo que en el problema sí salía aquello. Mira, hay un detalle que hay que cuidar en esta ecuación. No sé si se los han dicho en mecánica de suelos 2, pero es muy habitual y además nos lleva a una equivocación casi siempre, ¿ya? Porque a veces este término de acá es un tanto complicado, a veces nos sale un valor negativo, ¿no? Entonces, eso depende de los valores de M y N, obviamente, ¿no? Los valores de M y N. Y creo que ya en esta versión del texto que yo tengo, pues ya considera ese error. Miren, ¿qué nos dice acá? Donde el factor de influencia I2 es el proporcional por menos de 35, aquí está la ecuación, para este caso, ¿no? En este caso, para estas condiciones. Pero ahora nos dice, cuando m más n, perdón, m al cuadrado más n al cuadrado más 1 es menor a m al cuadrado más n al cuadrado, ¿ya? El argumento de este segundo componente es negativo, ¿no es cierto? Pasa eso y a veces no se controla eso cuando uno utiliza estas ecuaciones y por ende nos va a salir resultados pues diferentes. En ese caso, dice, pues este factor de influencia, miren que hay que convertirlo a una especie de radianes, incluyendo este valor de pi a todo esto y hacer la diferencia, pi menos todo este término que originalmente estaba, ¿no? Y aquí obviamente hay una nota que aclara todo aquello, que dice, se debe de aclarar que las unidades en términos del paréntesis son en radianes, o sea, todo esto debe estar en radianes. Por tanto, una vez que se ha realizado la verificación y la respectiva suma de pi, porque eso es lo que se está haciendo acá, en caso de ser necesario, se debe transformar el valor obtenido entre paréntesis a grados sexagesimales y luego proceder recién a calcular tangente menos 1. Este es el error que en versiones anteriores de este texto yo recuerdo que no había y que estaba igual que esto, simplemente. Entonces es probable que aquí tampoco no aclararon ese detalle y parece que sí, ¿no? Entonces puede ser ese la diferencia que hayas notado. Pero una buena cosa y algo que yo hice en realidad, ¿ya? Es siempre agarrar estas ecuaciones, reproducirlas y darme unos valores de M y N conocidos acá. Estos sí están bien, les puedo asegurar. Ya, entonces, por ejemplo, para 3 y 3 uno puede ver, digamos, 3 y 3 cuánto es ese valor. Entonces, su ecuación programada tiene que reproducirle este valor, en realidad, no, obviamente con más decimales. Ese es el control que hace. Es más, todavía en algún momento, yo recuerdo, esto les cuento como anécdota, pues yo no utilizaba esta ecuación
en esta forma, porque puede presentarse en distintas formas. Ya, esto es una manera de presentar, seguro que esta es otra manera de presentar. Por ejemplo, la que yo utilizo está con seno o inversa del seno. Entonces, simplemente es cuestión de un poco del despeje y la forma como lo presentan los distintos autores, ¿no? Por ejemplo, si yo reviso el libro de Coduto, pues no va a estar con tangente a la -1, está con seno inversa, pero obviamente ya cambia también un poquito la forma de eso, pero todos nos deberían de llevar a esta misma solución. Ya no sé si te he aclarado o más bien te confundí. Sí, me aclaro, ingeniero, gracias. Habría que tener un poquito de cuidado, revisar estas ecuaciones, por favor, ¿ya? Miren que yo en lo personal siempre, les digo siempre, y les puedo mostrar desde hace mucho que trabajo con esto, yo no estoy trabajando con la tangente, si se dan cuenta. No trabajo con la tangente, yo le agarro otra forma, ¿no? Un tanto diferente que es, miren, aquí está, con el inverso del seno, ¿no? A seno de una relación diferente que está en otra bibliografía y a mí me ha parecido mucho más fácil manejar esta, porque este no tiene ese problema del pi, por ejemplo, esta forma. Entonces me ha parecido más factible trabajar con esta y para programar sobre todo en la planilla Excel. Y vean que yo con esto pues sí llego a los valores y está verificado. Y eso desde, les cuento, desde hace mucho, digamos que yo trabajo con estas ecuaciones, tengo, creo que no está acá, estas son otras planillas, ya no nada que ver con lo que estamos viendo, este es otro trabajo que yo estoy realizando, por cierto, ¿ya? Solo les quiero mostrar que también ahí estoy trabajando con las mismas ecuaciones. Ya, este es otro análisis un poco más a detalle, obviamente. No lo encuentro. Debería de estar igual acá, ¿sí? Porque para Smelman igual pues necesitamos aquello. Y no lo encuentro. Ya, bueno. Pero es cuestión de gustos, ¿no? A mí, aquí igual, ¿no? Este es igual mi factor de influencia en esta otra ecuación, donde tampoco me gusta trabajar con la otra ecuación, ¿no? Entonces, sí hay que tener un poco de cuidado con esa ecuación al programar, ¿sí? Entonces, compárenla siempre con la tablita que aparece ahí abajo. Esa es mi recomendación con esto. Dense unos datos que salga M y N iguales y verifiquen si cumple para varias opciones y debería de reproducirlas. ¿Alguna otra consulta antes de continuar? Inge, buenos días. Sí, adelante. Es recomendable utilizar esta ecuación, digamos, ¿no? Pero cuando no se tiene, digamos, la herramienta o el Excel ahí, recurrimos a la tabla, pero cuando se interpola, siempre varía con algunos, con el tercer decimal. ¿Eso afecta en o es perjudicial el resultado en ese caso cuando se interpola la tabla? No, miren que yo he hecho exactamente eso la anterior clase, no sé si estabas en la clase. ¿Qué he hecho? He agarrado, he dicho, Sí, miren, estoy. vamos a hacer una aproximación rápida, les he dicho, ya he dicho, teníamos valores de M y N conocidas. ¿Dónde están esos valores? Aquí está. Miren, tenía de 8.8, más o menos, casi 9, les dije, y eso es lo que habíamos buscado. No la encontré en la tabla y tuve que acudir a dónde? Al abaco de Fadum para empezar y dije, muy bien, aquí está uno, bueno, el 8.8 debe estar por aquí, más o menos, y aquí tengo varias curvas que son la relación L sobre Z, y había buscado una que creo que estaba por aquí más o menos, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, aproximo un valor, o aquí creo, ¿no? Es que tendía a infinito y tomaba un valor de 0.25.
Yo había tomado ese valor de 0.25. Miren que haciendo el cálculo adecuado, como corresponde, nos sale 0.2497, etcétera. O sea, no te va a generar mucho error, ¿no? Y hacía lo mismo para los otros valores. Por ejemplo, para el segundo valor de M ya era 1.1 y 1.1. Yo dije, bueno, voy a buscar un valor de 1 y voy a trabajar con este valor de 1 y había tomado el valor de 1 sin ni siquiera interpolar, ¿no? Entonces acá de punto 1752, yo he tomado esto. Interpolando y haciendo tonto, obviamente me sale el punto 1864. Varía un tanto. Y al final eso no me va a afectar mucho en este resultado, porque el resultado final me salía 26 y algo. Imagínense el error de un medio. Entonces, o sea, no tienen sentido, ¿no? Entonces, no se preocupen mucho por aquello. Si no pueden programar, pero me gustaría que lo hagan, sé que cuesta al inicio y van a tener obviamente una herramienta de trabajo adecuada, ¿ya? Vayan, ya, me avisan al final, si no pueden. Miren que voy a hacer lo siguiente. Voy a facilitarles esta planilla netamente de asentamientos. La voy a copiar en una limpia y se las voy a pasar solo de asentamientos. ¿Les parece? Pero es que es la idea, ¿no? O sea, yo siempre pienso que cuando uno se esfuerza, uno pelea con las ecuaciones, etcétera, hasta conseguirlo, es en realidad cuando más uno aprende, ¿no? Entonces esa es mi idea, eso, ¿no? Que ustedes puedan pelear eso, puedan buscar y puedan hacerlo, ¿no? No quería facilitarlos todo como a, no sé, siempre digo, como a los niños de colegio, ¿no? Que les den ya todo comidito, ¿no? Pero bien, si no, no me afecta. Pero la respuesta es no debería de afectar en lo absoluto. ¿Alguna otra cosa más? Ninguna. Muy bien. Vamos ahora a continuar y con nuestro análisis, etcétera, etcétera. Yo les decía, aquí, al parecer, pues estoy siendo un tanto conservador por todo lado. Ya estoy viendo que estoy siendo muy conservador porque los asentamientos no se acercan ni siquiera a 40. Yo podría dejarlos tranquilo en 30, 35 seguramente. Y por otro lado, el tema de la capacidad también está siendo muy conservador. ¿Recuerdan esto? Que yo les había dicho que es el método de Skempton, ¿no? El método de Skempton para suelos cohesivos. Y yo les decía, Skempton considera que todo el perfil es igual, uniforme. Pero yo había visto que en realidad mi cuña de corte, pues aquí va a pasar hasta un segundo estrato. Y en este caso, este segundo estrato, pues resulta ser, parece, de mejores características que el primero. Yo he trabajado con todo esto. O sea, estoy en el lado súper conservador, en otras palabras, ¿no? Entonces, podría todavía, yo viendo esto, uno podría fácilmente, pues, como generalmente antiguamente se decía, podría todavía afilar la punta del lápiz y pulir un poco más el diseño, ¿no? ¿Y cómo lo haría eso? Muy bien, considerando a este segundo estrato para la capacidad de apoyo. Eso debería de hacer. Y les voy a enseñar un método antiguo, pero muy práctico, que no es nada difícil de manejar. Ya les voy a indicar otro método práctico, así práctico, para que ustedes puedan hacerlo y ahí puedan verificar fácilmente. Ese método es un método gráfico presentado por Button, este del autor, si más no me equivoco, el año 50 inclusive, es antiguito, pero que funciona muy bien, les diré. Funciona muy bien. Uno lo puede verificar y lo he verificado con los métodos
actuales, etcétera, que son un poco engorrosos, la verdad, y hasta un poco complicados de manejar y de perderse en algún momento cuando uno no controla bien esos criterios, ¿ya? Pero lo he comparado y la diferencia es pues muy poca. Entonces, eso significa que Button funciona muy bien y para un estructurista manejar el Button sería pues fácil y práctico, ¿ya? Entonces, podríamos recalcular y miren que aquí yo ya he agregado esta partecita acá, ¿no? A ver, el 53, justo aquí está. Esta gráfica que nos presenta Button, que justamente es para suelos estratificados, ¿no? O en suelos cohesivos también, ¿no? Dos suelos cohesivos, donde en este caso va a afectar pues la cuña, que es nuestro caso, ¿no es cierto? Si dibujo por acá lo que tenemos más allá, nuestra cuña por el tamaño de fundación está llegando hasta el segundo estrato, ¿no es cierto? No sé, algo así. Entonces, esto hace que la resistencia de este material seguramente colabore pues, con la capacidad global del terreno, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Para qué me sirve Button? Miren que la ecuación que hemos utilizado, perdón, para determinar la capacidad última era una ecuación bastante simple, ¿no? Que multiplicaba el factor N sub C, el factor de capacidad portante, por, en este caso, la resistencia no drenada del material, ¿no? Y a ese le sumábamos, pues, la sobrecarga Q asterisco. Y ahí teníamos el valor de la carga última. Eso no va a cambiar en lo absoluto, ¿no? Eso no va a cambiar. Por tanto, uno lo que puede hacer es reprogramar eso, y perdón, utilizar Button solo para encontrar el factor N sub C. Nada más, la ecuación es la misma, no cambia absolutamente nada. Ya, vamos a manejar la misma ecuación y solo cambia el factor N sub C. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí N sub C obviamente era dependiente de una relación de sub F y B porque estábamos en un suelo uniforme. Miren, aquí está la condición. En el caso de que ya hay otro estrato, como es en nuestro caso, pues esto debería de mejorar. Se supone que estos valores deberían de subir, en otras palabras, ya incrementar. Y si incrementa esto, ¿qué va a incrementar? La capacidad última. Y por ende, la capacidad segura. Yo ya he hecho ese trabajo por acá. Miren que ya me llega haciendo esta corrección a una capacidad de 108 kilopascales, que me parece súper razonable para ese caso. ¿Cómo determinas este factor N sub C? De manera gráfica. Lamentablemente aquí no hay tablas, nada. Si uno encontraría sería ideal, pero solamente contamos con este abaco que propuso este autor en este año. Pero es bastante simple de manejar. ¿En qué consiste? Dice que tú tienes que encontrar la relación C2 sobre C1. ¿Y qué es C2 y C1? No es más que la cohesión de cada material. Perdón, la resistencia no drenada o cohesión también que otros lo llaman, ¿no? Entonces uno tendría que hacer la división, en este caso de C2 dividido entre C1, o sea, el del segundo estrato dividido entre el primer estrato. Y nosotros como dato habíamos tenido pues de 60 y 30, 30 para el primero, 60 para el segundo, ¿no es cierto? Entonces si hacemos esa división, obviamente el valor es un valor de 2. Entonces con ese valor de 2 ingresas en este abaco, pasas por acá y buscas el valor de 2 y mira dónde está el valor de 2. Y vas a buscar ahora una de estas curvas que deben ser, que es la relación entre D minúscula sobre la base de la fundación. ¿No es cierto? Entonces puedo nuevamente hacer un proceso iterativo rápidamente en este momento. Entonces, por ejemplo, ¿qué es D? Perdón, aquí nos está indicando el esquema D minúscula. D minúscula es esa distancia desde donde se está colocando la zapata
hasta el nivel del estrato, ¿no? Hasta donde hay la intersección entre ambos estratos, o el punto en común. Ese es el valor de D. Si ahora yo voy a mi esquema, para utilizar el botón, observo esto. Tenía un estrato de 0 a 2 metros, ¿no es cierto? Y estoy diciendo, quiero fundar a 1,5. Entonces, ¿cuánto sería D? ¿Cuánto sería D? Según el esquema. A ver, reitero. D es esta distancia. Desde la zapata hasta el límite. Ahora sí, veamos acá. ¿Cuánto sería para este caso ese valor de D minúscula? 0.5. Correcto, ¿no? Entonces yo podría poner, pues, D es igual a 0.5, ¿no? 0.5 metros. Muy bien. Y B, miren que aquí ahora sí puedo afinar, como les he dicho, la punta del lápiz, y puedo todavía trabajar inclusive con este mismo valor, ¿no? De 4.35. Pero seguro que eso va a cambiar, ¿no? Seguro que va a cambiar. Ya voy a probar solamente a 1.5, ya no voy a hacer a distintas profundidades como acá, sino directo a 1.5 y, por ejemplo, yo puedo poner, ¿qué les parece si bajamos esto hasta 4, por ejemplo? Vamos a ver si funciona o no funciona, ¿no es cierto? Entonces, si sería 4 esto, por ejemplo, ¿cuánto sería D sobre B? Miren que ya lo he calculado, pero aquí lo vamos a hacer manual. Si supongo que B, sé que va a reducir, la voy a poner a 4 metros. Entonces, D sobre B, ¿cuánto va a ser? Ayúdenme, por favor. 0,5 entre 4. Es un medio. 0.125. ¿Seguro? Ah, sí, tienen razón. 0.125, ¿no? Sí. Correcto, sí. 0.125. Y listo. Sé que, por ejemplo, y la voy a colocar nomás la otra relación que necesito, porque son las entradas para utilizar este método. C2 sobre C1 era 60, este valor, dividido entre 30, y esto nos da igual a 2, ¿no? Aquí están los datos, 30, 60. Ahora, con estos dos datos, yo debería poder ingresar a la gráfica. Mire, acá, 2 era este valor, y busco 0.125. ¿Dónde está el valor de 0.125? Miren, 0.3, 0.4, 0.5, entonces 0.2 está aquí. 0.125 debe estar casi al límite, ¿no? ¿Sí o no? Entonces yo podría adoptar un valor de factor de n sub c igual a 10. Así de simple. Entonces, miren que aquí yo ya agarré aquello y le puse ya el valor de 10. ¿No? Y ahora, ¿qué debo hacer? Simplemente calcular 10. Ahora sí, perdón. No es la relación. Simplemente debería de ser este valor. Y debemos colocar el valor de la resistencia no drenada donde la fundación se está apoyando. Se está apoyando en el estrato 1, por tanto, ese es igual a 3, no va a cambiar, ¿no? Y seguramente que esto tampoco va a cambiar, el 1,5 por el gamma debe estar igual a 16, que es un dato conocido, y con eso ya tenemos un valor de último, y si aplicamos nuestro mismo factor de seguridad de 3, pues tenemos ya un valor de 108 como capacidad segura, considerando el segundo estrato, ¿no? Entonces, mayor capacidad del terreno. Entonces, podemos seguro
fácilmente determinar nuevamente un nuevo valor de B, ¿no? Un nuevo valor de B que seguramente va a ser igual, y nuevamente viene el proceso iterativo. La carga era de ¿cuánto, jóvenes? Sí, 1422, ¿no? Para este caso, 1422 dividido entre, ¿ahora cuánto es? 108. Y vean cuánto nos sale ahora ese nuevo valor. Recuerden, estamos puliendo el diseño. Sé que a veces toma tiempo, pero a veces es conveniente. Vamos a mi calculadora, lo perdí yo. Ups. Alguien se lo llevó de mi escritorio. A ver, jóvenes, ¿cuánto nos da ahí? ¿Cuántos decimales, mijo? Pueden ser 2 decimales, no hay problema. Porque al final vamos a redondear igual, no se manejan al decimal la base. 3.63. Ajá, miren eso. 3.63. Sí. 3.63. Imagínense, miren este detalle. Interesante. Bueno, metros, ¿no es cierto? Miren que ahora considerando aquello, yo puedo llegar y puedo decir, ajá, tomaré un valor de 3. Yo había tomado un 4, miren que me da por debajo inclusive, un 3.70, redondeando, metros. Excelente. Puedo ahora verificar nuevamente este valor o entrar en un proceso iterativo. ¿Qué pasa si tengo 3.73 de base? Voy a cambiar acá, voy a colocarlo con otro color y voy a decir muy bien. Ahora dividamos 0.5 entre 3.7, ¿no? Entonces, en vez de esto, cambien a 3.7. ¿Cuánto me da este valor? A ver, vamos a ver si cambia o no cambia. Si no cambia, pues estamos, o si es muy poco la variación, vamos a definir aquello. ¿Cuánto? 0.135. Y seguro que no me va a cambiar. 135, ¿no es cierto? Y esto no cambia en lo absoluto. Regresamos a la gráfica de Button. Vean lo sencillo que es. 2 se va a mantener constante. 0.135. ¿Dónde creen que está? Seguro que está aquí. También muy cercano al límite, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, vean que eso ya no le afecta en lo absoluto a este valor y podría yo dejarlo en 10 directamente nuevamente. Por tanto, no va a cambiar esto para nada y puedo mantener ya mi capacidad segura en 108. Y con eso lo que he ganado es esto. Ya está. He reducido mi base a 3.7. Ahora vayamos a ver qué pasa con los asentamientos. Ajá, ahora voy a ponerle 3.7 acá, 3.7 acá, y miren la facilidad ahora de tener mi herramienta ya lista, en la misma condición. Un segundo y ya tengo los nuevos asentamientos. Es más, miren, considerando aquello, para la misma carga, pues el asentamiento todavía reduce aún más. 24. ¿No es cierto? Entonces, ahora hay algo que debemos hacer o aclarar. Solo quiero probar esto. Sí, correcto. Este es el factor de influencia real. Estamos en lo correcto. Casi el 100% de la carga actúa a este nivel, el 66% a este nivel, 23% acá, el 11% acá y el 8% acá. Correcto. Casi hemos llegado al 10%, lo que dice la teoría del bulbo de presión. Estamos súper bien. Entonces, no hay dónde perderse. ¿Qué significa aquello?
significa que esta, mi dimensión, en realidad, esta dimensión de fundación podría resistir más carga, ¿no es cierto? Ajá, aquí hay un detalle, pero, error, miren, que se me está pasando. Aquí vamos a todavía jugar un poco. Miren que esta carga que llega a nivel de fundación habíamos definido como 73.45, ¿no? Kilonewtons metro cuadrado, pero considerando un área de 4.4. Ajá, aquí hay que tener mucho cuidado. Eso va a cambiar en mi asentamiento, ¿no? Entonces, anotaremos por acá, para el cálculo de asentamientos, miren que ahí ya estábamos cometiendo un error. Para asentamientos, vamos a nuevamente recalcular ese valor de carga que entra en la ecuación, o sea, esta que entra en nuestra ecuación, ¿no? Esta carga, en base a nuestro nuevo valor de B. Entonces, esto va a ser igual a la carga, esto no va a cambiar, que ya conocemos, dividido entre el área efectiva que estoy colocando. Entonces, eso significa, esto era, no va a cambiar esto, 1422, ¿no? 1422 dividido entre el área, ahora va a ser 3.7 por 3.7. Perdón. 3.7 al cuadrado podríamos ponerle, ¿no? ¿Cuánto me da este valor, por favor? Pues manco de miércoles. Perdón. ¿Quién está con el micrófono abierto? 382.26, ingeniero. Ajá. ¿Ha subido tanto? 103.87. Ya, sí, yo medio que ya me estaba asustando, no creo, de hecho, más que la capacidad última, y sí ya estábamos fritos, ¿no es cierto? No, sí sale 382, sí. 1422 dividido entre 3.7, ¿seguro? Sale 103,87. He tenido que recalcular, 103.87. Este es al cuadrado, por cierto, tal vez aquí estamos equivocándonos, es el área. Sí, sí. El área va a ser B por L, y aquí como es cuadrada, este es igual a L también, ¿no? Por cierto. Entonces sí, el valor es 100, y mira que estamos creo que al límite, ajá, interesante esto. 103.87, ¿no es cierto? 103.87, en este caso, kilonewton metro cuadrado o kilopascales. Ahora sí, esto deberíamos de colocar acá. Miren que ya se está igualando la cosa. Esta carga sería 103.87. ¿Cuánto tengo yo en capacidad segura? Era 108, ¿no? Entonces, el terreno siempre tiene que ser mayor que la carga que va a llegar a nivel de fundación. Entonces, se está cumpliendo aquello. Colocaremos ahora ese valor acá de 103.87. Ajá, ahora sí. Miren lo que ha ocurrido. Nuevas bases, 3.7. Miremos el asentamiento, que sale 34.7. Digamos 35, no interesa. Pero estamos todavía bien respecto a esto. Otro detalle que vemos es justamente esto. Esta carga que está llegando a nivel de fundación es la que corresponde a la estructura, ¿no es cierto? A la estructura. Y de hecho debemos de cuidar de que sea siempre menor a mi capacidad segura que yo he definido por este criterio de resistencia, ¿no?
Entonces, estamos muy bien. Y ahora sí, he dejado que se deforme un tanto más, hasta 35, digamos, hasta 35 milímetros, pero está muy bien, está por debajo de 40, y este puede ser mi diseño óptimo para mí. ¿Entendieron? Y ahora sí, me quedo con este valor de 4.7. Miren cómo hemos llegado a optimizar, jóvenes. Yo he tomado, y lo he hecho intencionalmente, al inicio les he dicho, voy a suponer que todo es uniforme, este material, ¿no? Solo para resistencia, por cierto, para resistencia, y voy a utilizar Skempton, ¿no? Voy a utilizar Skempton, que es este abaco, que considera ese caso. Por tanto, estaba yéndome por el lado súper conservador, ¿no? Me estaba yendo por el lado súper conservador. Después he agarrado y he visto los asentamientos y he visto que para esa carga, para esa dimensión, pues los asentamientos eran por debajo de 30. Entonces, eso me lleva a la conclusión de que puedo todavía afinar un poco el diseño y considerar nomás en este caso, pues, el segundo estrato, que casualmente era más resistente. Y debido a eso nos lleva a una mejor capacidad, en este caso segura, que sería de 108 kilopascales, y con esto pues verifico y determino un nuevo valor de base. Miren, eso es lo que he hecho, y lo he redondeado a 3.7, y con eso sé que ahora la carga que va a transmitir sobre esta nueva área pues es 103, y que esto me genera un asentamiento también menor al tolerable. Entonces, con esto estoy tranquilo y puedo decir, muy bien, he terminado ahora con esto de verificar, al menos para esa mi zapata central, la más crítica, mi análisis geotécnico. Ya lo he terminado. Y podría hacer mi resumen acá, si quieren, ¿no? Entonces podría hacer mi resumen acá y poner todos mis datos controlados. Hay alguien con el micrófono encendido, ¿no? ¿Quién es? A ver, creo que Víctor. Sí, Víctor, Sí, ingeniero, va a disculpar. si estás con el micrófono encendido. No te preocupes. No, y uno puede ahora hacer el resumen tranquilamente y decir, muy bien, mi zapata central, puedo decir, ¿no? O mi fundación central, realmente, central, va a tener dimensiones de B, ¿no? Igual a L, y este va a ser igual a 3.70 metros. Y ya parece más razonable, ¿no, jóvenes? Que el 440 que habíamos encontrado al inicio, ya parece más razonable. Y además me genera un asentamiento de, voy a decir, de 35 milímetros. La voy a dejar ahí. También tenemos una capacidad, en este caso, segura de 108 kilopascales. Seguramente va a ser muy próximo, ¿no? Esto, muy próximo a decir una capacidad de 1.1 kilogramos por centímetro cuadrado, aproximadamente, ¿no? Entonces ya vamos a definiendo. Esa había sido la capacidad admisible. En este caso ahora sí puedo decir admisible, ya no segura. Ya esta va a ser mi capacidad admisible, porque me está generando asentamientos menores a los tolerables, de 1.1 kilogramos centímetro cuadrado. Miren que al final yo no he necesitado que nadie me dé este valor, sino que haciendo estos pequeños cálculos yo he definido que la capacidad admisible
para un nivel de fundación, insisto, de 1.5 metros, la capacidad admisible es de tanto. Y estas condiciones de zapatas. Ese es el resumen a la cual he llegado. ¿No? Todo controlado. Creo que todo está muy bien. ¿Podríamos pulir esto? Seguro que sí, pero no quiero entrar ya en tanto detalle, ¿ya? Porque solamente estamos viendo este valor, ¿ya? Entonces creo que hasta aquí, con esto, yo estoy tranquilo si ustedes entienden adecuadamente hasta este punto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Todo claro? Sí. Ya, excelente. Me parece muy bien. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a irnos. Aquí estaba, creo, ¿no? A mirar esto. ¿Quién fue la persona que me pasó el dato de la carga? ¿Quién fue? No me anoté el nombre. Yo le dije 150, pero combinando con la de los compañeros llegamos a 140 y algo. Alguien dijo sí 145, pero alguien era su dato. O 144 algo, y yo dije ya trabajan con 145. ¿Quién era? ¿Quién me pasó ese dato? Este dato de 145. Creo que hoy no ha venido el que me pasó el dato. Ingeniero, éramos varios que le pasamos datos, pero yo igual le dije por ahí nomás 145 toneladas, 140, sin un promedio, el más alto era 145. Sí, yo recuerdo que me dijo 144, algo así. Yo dije, ya, trabajemos con 145. Muy bien, entonces contigo, ¿me puedes decir, por ejemplo, a qué zapata correspondía ese dato? Solo eso quiero saber aquí en el esquema. ¿A cuál correspondía? ¿A este? No sé. Hola. Ingeniero, si no me recuerdo era el 5F, pero ahorita de todas formas lo estoy buscando. ¿A este de acá? Debería de ser uno de estos, este o este. Ingeniero, a mí me ha salido ese. ¿Este? Ese. Ya, sí, debería de ser uno de estos dos. Sí, ingeniero, ese es el C4. ¿No? El C4, correcto. Ya entonces vamos a anotar. Entonces vamos a decir que este correspondía al eje C4. Muy bien. Miren lo que vamos a hacer ahora. Ahora es todo fácil. Una vez que ya lo tienes entendido, ya lo tienes todo programado, deberíamos de verificar el otro caso. Por ejemplo, podríamos tomar o a este lado, ¿no? O podríamos venirnos a este lado y determinar la dimensión, por ejemplo, de esta fundación, ¿no? Solo porque todavía no estamos entrando en este caso de zapatas de este tipo, ¿ya? Vamos a tomar este caso de acá solo para mirar el asentamiento diferencial y verificar también si este va a tener la misma dimensión o no. ¿Cuánto es la carga de esta
fundación, del B4, sobre el mismo eje. A ver, alguien de los que está ahí. Por eso me hubiera gustado trabajar con la única persona que me ha pasado su dato y sobre eso íbamos a trabajar. Pero no importa. Había dicho el B4. P de servicio, ¿cuánto? Ya para la siguiente clase, jóvenes, toditos se van a poner cuánto es la de servicio en cada una de las columnas que les ha llegado. Y eso tiene que estar bien controlado, ¿no? Ahorita están buscando, están perdidos, creo que están abriendo sus corridas recién. A mí me sale 85. 85 está. Ah, eso. Ujú. Medio extraño. Aunque sí, podría ser este otro lado, no hay nada. A ver, otra persona. Corrijo, 148 toneladas me salió. Ah, 135 toneladas me salieron, ¿no? ya. Claro, es que si este era el mayor, este no puede ser, ¿no? 135, 137. Ya. 157. 157. Entonces esta era la más crítica que esta. Es que por eso me confunde, ¿no? Por eso quería trabajar solo con una corrida. Por ahí para otros es el más crítico, ¿no? No sé, pero medio que no debería de pasar aquello. Hay algo extraño por ahí. Sí, ingeniero, es más crítica que el otro es 89 toneladas. ¿No? Este es 89. Y que a mí el C4 me salió 149 y el B4 145. 145, 149, ese es más razonable, la verdad. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Es que la idea es que agarremos un ejemplo de una sola persona con sus corridas, sus datos correctos, y podamos empezar a trabajar con ese, ¿no? Datos reales, no inventar. Yo podría fácilmente inventarme, decirme, a ver, supongamos que aquí llega tanto, o sea, pero esa no es la idea. La idea es de que tengamos una sola corrida y que podamos mirar fácilmente todos los datos para que ustedes puedan aplicar de la misma manera en sus proyectos, ¿no? Pero si me invento otro dato aquí, otro dato acá, etcétera, no, o sea, no es nada coherente, ¿no? Claro, ingeniero, el C es el más crítico, ¿no? En este caso sería el mayor. Ya, este sería el mayor. No, el otro. El El otro. C. Sí, exacto. ¿Y cuánto te sale a vos este valor? El B me sale 133.000. El C 135.000. 135, 133, o sea. Sí, ingeniero, da una diferencia de 2 toneladas más, porque yo saqué del C 155 y en el eje B 157. Pero a vos te sale más cargado este que este. Bueno. Claro, con 2 toneladas más. Igual de la compañera, creo que es 2. Pues bueno. Pero al revés, este más alto y este menos alto. No, creo que sí. Deberían de revisar su discretización de su corrida seguramente, ¿no? Tal vez no se está transmitiendo correctamente todo el peso hacia las columnas como debería. Hay que tener en cuenta la discretización en el modelo estructural. No debería de haber una sola tendencia en realidad. Debería de ser, pero variables, obviamente variables por los criterios que uno toma, pero
Pero no debería de ser, esas inversiones no deberían de darse. Ahí ya me está dando un dato de que algo no han manejado bien. ¿Quién tenía cercano a 145 jóvenes? Porque si no, no me sirve, digamos, todo esto que hemos hecho, ¿no? Estos cálculos. ¿Quién tenía? Porque alguien me dijo, este es el más crítico, el central. Y ahora me dicen que sí era el C4, pero ahora alguien dice que es el D4. Es que ahí vamos a tener un choque. ¿Quién tenía algo similar a estos resultados? Había alguna persona que estaba con unos resultados cercanos a eso. El de Franklin, más cercano. Yo, Inge, tengo el B4, tengo 145 punto tantos, no 145 toneladas, y el otro, el C4, tengo de 149, Inge. Ya, entonces vamos a suponer que para allá, Franklin, no te me vas a perder, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que era el de B4, ¿correcto? ¿Sí? Inge. Y el de el C4, en este caso, es un poco mayor, que sería, ¿cuánto? 149. Inge. Entonces, sí, está bien. Bueno, trabajemos con 149, ya, trabajemos con 149 nada más. Vamos a trabajar con su misma carga, esto en toneladas. Dos cosas que podemos hacer acá, jóvenes, y quiero que vean esto. Esto es importante para definir las dimensiones. Yo les decía no sé, no recuerdo en qué clase. No, estoy acá. Les decía, ¿qué es lo que generalmente uno tiende a hacer? El estructurista, ¿qué tiende a hacer? Bueno, verifica el más crítico, ¿no es cierto? El más crítico y dice, bueno, ese va a ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, etcétera, y lo distribuye, ¿no? Y dice, si este tiene menor carga, este tiene mayor carga, etcétera, pero seguro que va a resistir porque estoy verificando al más crítico. ¿Sí o no? ¿Hacen eso o no hacen eso? Sí. Veamos si eso nos funciona. Veamos si nos funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Haremos el recálculo de las deformaciones, ¿ya? Considerando, vamos a asumir, en este caso, ya hemos verificado uno, y vamos a asumir lo mismo. Vamos a asumir que B y L van a ser 3.70. Pero miren que lamentablemente lo estamos haciendo al lado inverso, ¿no? Aquí hemos trabajado con 145 y aquí vamos a trabajar con 149. Es probable que aquí tengamos un problema, ¿no? Por eso deberíamos haber trabajado con el mayor, ¿no? No sé, pues, pero la macana es que, no sé, alguien me pasa datos, me dice una cosa, después cambia. Estamos haciendo aquí algo de manera algo ilógica, ¿no? Yo quería demostrarles eso, que trabajan al más crítico, determinan un valor y luego quieren reproducir a lo mismo. Pero a ver, no sé si funciona acá. Probaremos rápidamente. Vamos a asumir esta condición de 3.7 metros para todos los casos. Y verificaremos primero, verificaremos asentamientos, era lo único que quería verificar, pero vamos a tener que volver a mover esto, ¿no? Voy a mover directamente acá. Sé que aquí me ha funcionado bien, ¿no? Sé que he hecho el diseño con esto, entonces ya no necesito hurgar esto. Entonces voy a venir acá. Y bueno, tengo 108 de capacidad segura. Eso no va a cambiar porque estoy en las mismas condiciones, misma base, todo. Y debería de simplemente verificar, por ejemplo, el tema de los asentamientos. A ver, vamos a ver qué me da, cómo me dan esos asentamientos acá. A ver, veamos. Si yo manejo mismas dimensiones, esta carga va a cambiar, esto sí va a cambiar, ¿no? Entonces la carga Q
es la única que cambiaría rápidamente. Va a ser igual, ahora sí, esto, transfórmemelo a kilonewtons, por favor. ¿Cuánto va a ser? 1490, más o menos. A ver, alguien creo que no quiere hablar, pero sí, 1490. Bueno, si estamos redondeando al 10, sí, 1490 aproximadamente. Ya. Veamos ahí. Kilonewtons. Y vamos a decir, quiero ahora transmitir 1490 kilonewtons en un área, en el mismo área de 3.70. Elevado al cuadrado, obviamente, esto. Elevado al cuadrado. ¿Y cuánto me da esta carga, por favor? $108.8. Wow, mire que estoy al límite. 108.8. Parece estar al límite. Ajá. Kilopascales. Eso me deja un tantito preocupado porque yo sé que mi capacidad es de 108. Esto resiste de manera segura el terreno. Y yo estoy diciendo que voy a aplicar 108.8, un poquito más que aquello. Pero sé que tengo un factor de seguridad de 3 aquí que me está trabajando, ¿no? Un factor de seguridad de 3, y que probablemente por resistencia no vaya a fallar el suelo, pero tengo que ver este detalle de los asentamientos, y aquí pondremos ese 108.8, y veamos cómo cambia. ¿Qué les parece? Sin mover nada, ya tengo un asentamiento, en este caso, de 36.36. Imagínense eso, 36.36. Colocaremos nomás sus decimales anteriores que habíamos colocado. ¿Cuánto era esto? Era 103. ¿Cuánto era? 97, si más no me equivoco. 87. Allá. 87. Vamos a controlar más dos decimales, ¿ya? 34.71. Y tengo, para el nuevo caso, 108.8, tengo 36.36. 108.84 sería con dos decimales. Ya, 84, excelente, muy bien. 36.37, miren que ahí la diferencia es mínima. Pero miren lo que va a ocurrir en la realidad, jóvenes. Yo puedo poner la misma dimensión de la fundación, correcto, pero ambas van a tener asentamientos menores a los tolerables. Sí, correcto, están por debajo de 40. Está muy bien. Como individual está muy bien. Pero ¿qué debo de controlar aquí, jóvenes? ¿Qué debo controlar? El asentamiento diferencial, ingeniero. Exactamente. Ese debo controlar. Yo les he dicho, entre el asentamiento total puede ser pues grande, no hay problema. Ya. Asentamiento diferencial, debo mirarle aquí. Debo mirar el asentamiento diferencial. Entonces, miren que para esta carga se ha asentado un poco más, ¿no? Pero está por debajo de lo tolerable, sí, correcto. Entonces, ¿cómo debería determinar ese asentamiento diferencial? ¿No? ¿Cómo determinamos? La diferencia de estos dos asentamientos, que sería 36.37, los decimales, menos
3471. Todo en milímetros estamos hablando, ¿no? ¿Cuánto me da? $1.66. En milímetros, 1.66. 1.66 milímetros de diferencia. Y aquí debería de determinar la longitud o de separación, ¿no? Que ocurre o que existe entre estos dos. ¿Cuánto es esta distancia? 4.3 metros. 4.3 metros, excelente. Entonces, L es la separación entre uno y otro, va a ser, aquí abajo voy a anotar, 4.3 metros. En centímetros, ¿cuánto sería esto? 430, ¿no? ...430 centímetros. Esto lo llevaremos a centímetros, que sería 0.166. Sí, ingeniero. 0.166 y este 430. ¿Cuánto nos da ese valor? 3.86 por 10 a la menos 4. Ajá. Aquí vamos a 3.86. 86 por 10 a la menos 4. Esto en centímetros, ¿no? Bueno, centímetros con centímetros se va, no tiene unidades. ¿Y cuál es el criterio que deberíamos tomar ahora para ver si estamos dentro o no de lo tolerable? Yo les había dicho de manera práctica que deberíamos tomar una distancia L sobre 500. 500, ¿no? ¿Cuánto es L sobre 500? Nuevamente. ¿Cuánto nos daría L sobre 500? L es nuevamente 430. Vamos a ver. Dividido entre 500, ¿cuánto nos da? 0.86. 0.86. ¿Qué significa? Que este valor entonces es menor a L sobre 500, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Exacto, ingeniero. Eso significa que está muy bien, que no voy a tener asentamientos diferenciales que me generen algún problema a mi estructura. En este caso, he verificado para estos valores y digo que esto cumple adecuadamente y ahora sí puedo asumir, miren, así de rápido lo hemos asumido, que estos dos pueden tener la misma dimensión. Puedo hacer exactamente lo mismo. Pero aquí hay un detalle que me estoy olvidando. A ver, déjenme ver un ratito. Con esto nos vamos, pero creo que sí estamos. No, a ver, no, esperen un cachito. Punto 166. Sí, seguimos muy bien. Excelente. A ver, aquí con esto, pues estaríamos concluyendo la verificación geotécnica. Y así deberíamos de hacerlo para cada uno.
rápidamente, ¿no? Y verificar si existe o no existe asentamiento diferencial. Hay un detalle que siempre digo, ¿no? En general el estudio de suelos no te verifica eso, jamás, no te hace esto. ¿Por qué no hacen los geotecnistas eso? Porque no conocen estas cargas que están llegando a cada fundación, ¿no? Entonces, miren que aquí es importante siempre, si uno quiere controlar adecuadamente este dato, entonces necesariamente tiene que hacer este análisis por sí solo. El estructurista tiene que hacer, o en su efecto decirle al geotecnista, muy bien, con los datos iniciales que tú me has pasado, yo he hecho mis cálculos y pues ahora tengo, por ejemplo, todas estas cargas que llegan aquí, quiero que me lo verifiquen los asentamientos diferenciales, ¿ya? Por lo menos debería de uno decir eso, pero debería de verificarse siempre en las fundaciones. Yo les digo por experiencia que muchos no realizan estas verificaciones. Se han acostumbrado a no hacer estas verificaciones. Pero lamentablemente a la larga después se topan con estos problemas de asentamientos diferenciales y pues es que son problemas para la estructura, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos valores. Bien, jóvenes, con esto estaríamos concluyendo todas las verificaciones de geotecnia que deberíamos de hacerlo también, previo a nuestro diseño estructural, ya para verificar estas dimensiones. Ahora, ¿qué debería de hacer o qué deberían de hacer ustedes? ¿Dónde está? ¿Qué deberían de hacer ustedes? Muy bien. Hemos hecho 2 conmigo. Ustedes deberían de agarrar y verificar para cada uno de estos, ¿no? Ya tienen definido, por ejemplo, con el más crítico, tienen definido el nivel de fundación, entonces todos van a verificar simplemente a este mismo nivel de fundación, ¿no? Para todos los casos, y seguramente ahí se van a encontrar que estas dimensiones deben ser o van a ser menores, ¿no? Cada vez menores, estas inclusive, no sé, dependiendo de la carga que llegue acá, y van a encontrar nuevas dimensiones de la fundación y deberían de verificar igual las deformaciones que se generan para todos. Sé que no es un trabajo nada corto, pero si uno tiene su herramienta de trabajo con esto, yo les apuesto que en cuestión de una media hora, ahora que ya lo tengo aquí casi listo, yo podría verificar para todos estos. Y también determinar para cada uno sus asentamientos. Pero miren que debo controlar esto, ¿no? Que no debe variar mucho. Entonces, en su trabajo, en su proyecto que se les va a asignar, ustedes tienen que verificar para todo. Para todo. Hemos hecho la prueba simplemente como demostración para 2, para efectos de calcular también el diferencial, pero ahora a ustedes les va a tocar hacer para todos estos. Ya tienen las cargas ustedes. Deberían de empezar ya a trabajar. Pero hay un detalle. Esto espero que hasta la siguiente semana lo tenga. Para cada uno va a variar esto. Esto va a variar para cada uno. Todas las condiciones van a ser las mismas, misma estructura, etc. Aquí vamos a trabajar con ciertas variaciones para que todos tengan diferentes datos. Y con eso ya deberían de empezar a trabajar. Por eso les digo, lo primero que hagan, más bien deberían de haber hecho junto conmigo, es armar todo esto, ¿no? Que ya iba a ser, o ya es una herramienta de trabajo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Consulta, duda, aclaración que quieran, etcétera. Sí, disculpe una consultita. Entonces, ¿esto ya sería parte del proyecto? Exactamente. Esta es la primera parte del proyecto. Y van a hacer esta primera parte del proyecto en todos los proyectos que se les asignen.
en las zapatas continuas, vigas de fundación, es el mismo análisis. Yo en cada uno de los temas les voy a decir, miren que aquí ahora ya no vamos a analizar, vamos a utilizar la misma planilla probablemente, pero ya vamos a cambiar algunos pequeños criterios, ¿ya? Eso les voy a ir indicando a medida que, bueno, en su debido momento. Pero para zapatas aisladas ya lo tenemos, es exactamente lo mismo que hemos hecho conmigo, todo este cálculo. Probablemente necesiten un poco de esto, ¿no? Sé que está un poco medio desordenado y todo, pero se los voy a pasar esto ya al Classroom para que vayan a tenerlo también. Ingeniero, ¿la estructura va a cambiar para el proyecto o es la misma? No, la estructura va a ser la que tienen ustedes. Por eso les he dicho y les he pedido, háganlo bien y creo que hasta hoy día les he ampliado el plazo inclusive, ¿no ven? Coloquen bien, hagan bien su prediseño, hagan bien, coloquen todas las cargas que crean convenientes. Entonces, esos datos mismos, con esos mismos van a trabajar. O sea, en otras palabras, ya han hecho pues parte de su proyecto ustedes, ya tienen la corrida. Guárdense muy bien esos datos, por eso de hecho, empiecen ya a ordenar en un planito y digan cuánto de carga llega aquí, 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 etcétera, y ya vayan ordenándolo bonito. Entonces van a trabajar con eso, pues estamos ya haciendo para su proyecto también. Es que lo que estamos haciendo es lo que en realidad en un proyecto real se hace. Empiezas por el estudio geotécnico, lo único que uno debería de tomar son todos sus datos que han adoptado. Y con eso poder hacer todas las verificaciones como nosotros hemos hecho. Ya les he dicho, tratemos de olvidar que el análisis geotécnico solo es un único valor, porque si no, eso nos lleva, pues, en la realidad nos lleva a cometer muchos errores. Ahí tenemos muchos problemas después. ¿No? Y si el estructurista hace lo que estamos haciendo ahorita conmigo, que han visto no es muy complicado. No estamos utilizando métodos que sean complicados de manejar y estos métodos son bastante prácticos. Inge, buenos días, una consultita. El plano que estamos trabajando, por favor, ¿será que lo podría subir en PDF? Porque en DWG no logré abrirlo, por favor. Ups. Sí lo puedo volver, pero qué raro, debería de poder abrir. ¿Por qué no le pides a alguno de tus compañeros que te haga? Porque es el mismo, tal vez es por la versión, ¿no? Tú debes tener un AutoCAD tal vez un tanto antiguo y pedirle que alguien te lo abra y lo guarde con la versión 2013, por ejemplo, porque es necesario que lo tengas todo eso en digital para todo tu proyecto. Ingeniero, para la primera etapa de esto nos pidió que no consideráramos mover lo del ascensor y las gradas. Ahora sí tendríamos que considerarlo todo completo. No es necesario. No vamos a apuntar a hacer el diseño del muro en esta asignatura. Tenemos que hacer el diseño de fundaciones, ¿no? Entonces, con toda esta estructura nosotros vamos a hacer varias pruebas. Primero vamos a hacer diseño de zapatos aislados y vamos a ver cómo nos queda. Y luego vamos a hacer segunda alternativa de diseño, seguramente vigas de fundación o no sé, combinados o aislados, ya vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a ver y al final vamos a hacer una losa de fundación también, ¿no? Entonces con con la misma carga que tiene, con las mismas Entonces corridas que tiene. lo cubrimos con una losa nomás, no debe ser así. Claro, vamos a ver cómo nos sale en dimensiones, por ahí se nos chocan aquí las dimensiones, etcétera, ¿no es cierto? Hay que ver todo eso. Probablemente aquí no sea adecuado hacer zapatos aislados, pero hay que verlo. O sea, yo quiero que vean la realidad, cómo se hace. Inge, creo que se está refiriendo más a qué hacemos con el vacío que va a dejar en la escalera. Y el esta. Sí. No, déjenlo libre nomás. No se preocupen por eso. Déjenlo libre. Ni siquiera... En realidad es que cuando haces el diseño, las escaleras, digamos, de alguna manera sí te va a generar algunos momentos de torsor, etcétera, pero las vigas, ¿no? En este caso, nuestro objetivo no es diseñar toda la estructura, nuestro objetivo es diseñar las fundaciones. De eso consiste esta materia, ¿no? Diseño de fundaciones. Entonces, para esos fines, no me interesa si está esto o no está, digamos.
para mí en este caso, para no complicarnos, mejor que no esté y listo. Pare de contar. Ingeniero, una consulta. El asentamiento diferencial también debemos verificar con la fundación de arriba y de abajo también, ¿no? Exactamente, eso deberían de hacer. Seguro que vamos a seguir viendo un poco más de los asentamientos diferenciales, ¿ya? En cada caso que vayamos viendo. No se preocupe. Pero sí, tendría que estar también aquí, cuánto se deforma esto, entonces, para ir controlando, ¿no? Que no haya mucho cambio. Y en general debería de tomarse también esta, con esta de acá, la más lejana, pero suponiendo que los asentamientos más complicados se van a dar al centro, o sea, tomar la media de esto, como les pido que revisen un poquito para eso el texto de mecánica de suelos 2, ¿no? Ahí creo que explica un poco mejor ese detalle. Si más no me equivoco, ya lo tenía aquí abierto en algún momento. No sé si es esta. Capacidad, asentamiento, está justamente, ya lo estábamos viendo, asentamientos diferenciales. Todos tienen el texto. Denle una miradita, por favor, a esto. Cuando controlas ya en toda la dimensión, pues tienes que controlar simplemente a una distancia del medio, porque aquí se va a producir. Si tienes aquí una diferencial así, pues es muy probable que si se dé de esta manera, pues ya tienes que considerar solamente la distancia LBA o LBC en este caso, ¿no? Suponiendo que B es el punto central de toda esta distancia, A es este extremo y C es el extremo. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado, solamente en eso. Esa es una última verificación que se hace. ¿Ya? Inge, ¿vas a modificar la fecha de entrega de la primera práctica? Ya ha sido modificada. Ya hemos modificado, o sea, la fecha de entrega ha sido hoy a las 7 de la mañana, ¿no? O hasta las 7 de la mañana. Tenían que entregarlo el día lunes, pero ya hemos movido por distintos factores y además he dicho, corrijan, háganlo bien, porque con esos datos yo voy a controlar a partir de ahora, ¿no? Ustedes ya tienen esos datos. Entonces, jóvenes, manos a la obra. Se encuentra su trabajo de este semestre va a consistir en hacer el diseño más económico y conveniente para la estructura que se les ha facilitado, o sea, para esto. Les he dicho, ustedes van a ser ahora los calculistas de las fundaciones, inicialmente en este caso, porque se supone que ya vigas, columnas, losas, etcétera, ya saben calcular ustedes, ¿ya? Y en todo el semestre vamos a seleccionar la mejor opción de fundación para esta estructura. Ya en todo el semestre vamos a hacer eso. O sea que vamos a probar con una, con otra, etcétera. Y al final ustedes dirán, pues, esta es la mejor opción y esta es la que voy a poner finalmente en los planos no estructurales. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de esta asignatura. Vamos a trabajar con todo. Si no hay más consultas. Ingeniero, ¿será que puede modificar usted esta noche la entrega para aumentar estas modificaciones del vacío de las escaleras más? No entiendo. O sea, ¿tú has colocado las escaleras ahí? No, lo cubrí con una losa. Ya. Has colocado un peso más y... Sí. Pues, ya, eso debería de quedar... ya, a eso se referían. Perdón, no les estaba entendiendo. Pensé que estaban hablando del nivel de fundación, no de la estructura. No, sí. Claro que ese deberían de dejarlo nomás como un vacío, ¿no? Sabiendo que ahí va a entrar en algún momento la escalera o el ascensor, etcétera, ¿no? Entonces solo sí, debería por favor, porque esa losa que también pusimos aumenta las cargas. Por eso tal vez igual no salían las cargas mayores a las de mi compañero.
¿Cuánto creen que en tiempo necesitan ustedes para corregir ese detalle? Hasta esta noche, a las 7 de la noche. Hasta medianoche, ingeniero. Ya, hoy hasta medianoche. ¿Les parece? Sí. Sí, está bien. Inge, una consulta más. Adelante, Pablo. Tenemos que tomar todas las cargas que creamos convenientes, ¿verdad? De acuerdo a lo que han aprendido en hormigón, les he dicho, ¿no ves? Si ustedes entonces agarraban, hacen un prediseño y el prediseño se hace en función a qué, cuánto voy a tomar el peso, por ejemplo, de, no sé, un sobrepiso, una losa de cuánto, de espesor, etcétera, ¿no ves? Entonces, toda la cual es carga muerta, etcétera. Carga viva, seguramente que todos han debido coincidir, porque aquí dice que es un edificio. ¿Qué tipo de edificio es? ¿Es vivienda? Multifamiliar. Multifamiliar. Entonces uno va a la normativa y dice, pues, vivienda multifamiliar, pues, ¿cuánto es la carga viva? 200 kilogramos. Correcto, ¿no? Entonces seguro que nadie ahí ha tenido ningún problema, ¿no? El detalle es en que tal vez yo he colocado un espesor del cielo falso de 3 centímetros, el otro yo de 2.5, ya, eso no hay problema. Existe, pues eso es criterio de cada uno, ¿no? No hay una regla general, digamos, para aquello. Yo quiero colocar, por ejemplo, el peso del tanque un tanto más, excelente, pero el sistema estructural va a ser el mismo, ¿no es cierto? Va a variar un poco su carga muerta seguramente, sí, es probable. No tiene que ser igual para nada, ¿no? Para todos no puede ser igual, ¿no? Entonces ahí va a variar, después nada más. Y eso nos va a llevar a cargas un tanto diferentes, ¿no? Aquí para uno va a ser 145, para otro va a ser 149, etcétera. Ya van a tener un tanto de diferencia de cargas. No puede ser igual. Seguramente que no. Muy bien. Creo que ya van entendiendo el problema, ¿no? Disculpe, ingeniero, una consultita, por favor. Esto de las cargas, ¿dentro de cuánto puede variar? En un rango, ¿dentro de cuánto puede estar? Como estamos viendo aquí, varios compañeros hemos sacado diferente. ¿En qué nos afectaría si sacaríamos en un proyecto real? Ajá. En realidad este es un proyecto real. O sea, este es un proyecto real y quiero que lo sientan así. Este es un proyecto real. Si sacamos mayor cantidad de cargas, también va a requerir mayor refuerzo, por así decirlo, y va a ser más costoso, como bien lo decía. Me refiero a cuánto puede ser esa variación, ese rango o diferencia, digamos, de las cargas de uno y otra. No sé, no sabría darte, digamos, un dato más o menos ni como referencia, porque al final aquí entra mucho el criterio, ¿no? Entra mucho el criterio de cada uno y por eso yo siempre digo, ¿no? Los profesionales somos diferentes. Alguien puede decir, miren que a mí me sale, por ejemplo, las cargas muertas de 420.5. Pero yo voy a trabajar, voy a colocar en mi corrida, no 420, le pondré 450 porque quiero estar más seguro. Y lo puede hacer. Alguien puede decir, no, yo voy a colocar exactamente los 420.5, etcétera. Y ahí ya te empiezan a tomar, a ver las variaciones, ¿no es cierto? Entonces, eso ya depende de cada uno. ¿No? Inclusive yo he visto algunos colegas que hacen, dicen, bueno, a mí me sale 450, le aumentaré unos 100 más por si acaso, no sé, o tal vez los muros de separación, por ejemplo, ¿no? ¿Ve? Dicen, algunos colocan 75, el otro dice, no, yo prefiero ponerle 120, o tal norma dice tanto, entonces yo coloco esto. Entonces, eso ya es, como te digo, eso es de uno, del que está haciendo el trabajo, ¿no? El que va a hacer el trabajo. Ustedes están haciendo ahorita el trabajo y supónganse que es su trabajo esto, que se les ha asignado y les ha dicho, digamos que el objetivo es diseñar el sistema de fundaciones más adecuados y económicos para estas condiciones. Entonces ustedes están colocando todos sus datos, nada más. ¿No? No se preocupe mucho si ven diferencias con su compañero. Es más, ni siquiera deberían de comparar mucho, ¿no? Pues al final,
su compañero no piensa igual que ustedes. Ah, pero si hay alguien que está haciendo mal la corrida, seguro que se va a disparar las cosas, ¿no? También eso hay que cuidar, que su corrida esté muy bien, o su cargado, como lo llaman, ¿no? Su cargado de la estructura. Ingeniero, una pregunta, una consulta. Yo modifiqué un poco el plano porque me parecía que alguna parte del plano estaba un poco, ¿cómo se podría decir? Ilógica, digamos. En algunas partes, digamos, para tratar de mantener la arquitectura y de la estructura, había vigas que estaban, unidades de vigas, digamos, de diferentes direcciones que estaban al aire, sin columna, así que le añadí ahí una columna y alguna que otra la modifiqué. ¿Eso estaría mal o tenemos que hacer igualito como el plano? Ajá, nuevamente, seguramente te refieres a estas, ¿no? A esta zona. Sí, a esa zona, digamos, hay una viga en C, en la sección C, de 1 a 2, y después D y así. Y vi que estaba medio al aire, porque era así cuadrado en las demás plantas, así una L, y nada, dije, no, allí no hay viga. Y ahí hay viga, pero no hay columna. Y dije, allí colocaría una columna porque si no, también mis columnas van a ser más gruesas en los otros lados. Sí. Exactamente. No, puedes modificar, digamos, acá, ¿no? Al final uno puede decidir o considerar inclusive las vigas o tal vez inclusive poner los vigas planas, etcétera, por temas arquitectónicos. Eso ya es otro detalle, ¿no? Un poco la arquitectura sí hay que respetar, ¿no? Lo que no estaría permitido, digamos, yo no permitiría, digamos, que tú agarres y le pongas otra columna por aquí, por ejemplo, para soportar una viga, o aquí. Entonces, eso ya va a cambiar toda la estructura. Puedes modificar en cuanto a tus vigas, etcétera, que digas, no, aquí no le voy a poner, pero no me aumentes ninguna columna, ninguna adicional, nada más. Entonces, no aumento ninguna columna adicional. ¿Puedo modificar, digamos, la posición? Porque algunas posiciones de columnas tampoco me agradan tanto, digamos. Así que modifica posición. Y bueno. O sea, por esto, por ejemplo, tú quisieras traer la misma línea, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Supongo que no. ¿Por qué? Porque estos están pensados en función a la funcionalidad que va a tener la arquitectura de la estructura. ¿No es cierto? Sí. Entonces, seguramente eso está acomodado de acuerdo a los ambientes que va a venir y todo aquello. Entonces, te recomiendo que no, que las mantengas ahí las columnas. ¿Ya? Ya, está bien, ingeniero. Ni las columnas D y E, es que como están casi juntas. Sí, eso, ingeniero. Yo igual tenía una... yo lo modifiqué, lo puse en un eje nomás. O sea, como en un eje, no me ubico. En la línea de la E nomás. ¿Aquí? Sí, en una línea nomás, en una fila nomás, las 3 columnas lo puse. Claro, ¿sabes qué va a ocurrir con aquello? ¿Sabes por qué función están cumpliendo estas columnas? Bueno, en este caso, están funcionando seguramente, para soportar a toda esta parte. Por eso han colocado esas 2 columnas ahí. Entonces, yo preferiría, miren, les digo esto porque este trabajo lo hemos hecho hace un par de tiempo ya, un tiempito, y sí recuerdo que había varias cosas que no le generan dolor de cabeza, pero al final el estructurista está para solucionar todo ese problema, ¿no? O sea, solamente podemos modificar siempre y cuando no cambie la funcionalidad arquitectónica. Ahí es la única manera. Porque el hecho de mover, por ejemplo, esta columna a otro eje, tú tienes que ver si en los planos de arriba, pues no te va a quedar al centro de uno de los cuartos, ¿no? Una columna ahí que aparezca en el centro de una habitación, no sé, del baño, de una cocina, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Nada más. Ingeniero, justamente esa zapata que está en el eje 6 entre D y E. ¿Ya? La de abajo. Esta.
No, la de abajo, la de abajo. Esta. Solamente era mover 20 centímetros porque pasaba que chocaban vigas de todo lado y como no había dónde descargar, mejor unos 20 centímetros a la derecha lo moví eso y cabalito me entró. Excelente. Ah, sí, creo que este sí. Miren que este sí era un error, pero creo que era un error de dibujo nada más. Creo que este sí tenías que mover y alinear a esto, ¿verdad? Sí, porque justamente cuando hacías como unas vigas extruidas justo sobre este plano, no coincidían. Excelente. Eso sí puedes hacer aquí, mover esto, ¿no? Inclusive hacer alinear que esta esquina se alinee con este eje. Sí, justito cabalito para Exacto. un espacio de viga que me entre ahí y conecte las dos columnas. Sí, creo que este era un vacío, inclusive, si además no me equivoco. ¿Ves? En algún lado, sí, recuerdo, sí. Eso sí puedes moverlo, no hay problema, ¿no? Si te refieres a eso. Sí, no hay mayor problema en eso. Sí, yo igual me refería a esa columna. Excelente. Listo, no hay problema con eso. Ya, ahora sí, creo que nos hemos pasado nuevamente, pero creo que ha servido para aclarar, porque esto les va a servir a ustedes ya para su trabajo más adelante. Inge, una preguntita más antes de terminar. En el modelo que usted nos dio, ¿está permitido igual, en lugar de predimensionar, usar todos los datos del plano? O sea, las dimensiones de la losa que también nos daba, creo, ahí. No. Eso es solo dibujo, ¿no? Al final solo es dibujo. Uno tiene que hacer el prediseño sí o sí. Tiene que hacer el prediseño. A no ser que el cliente en algún momento te diga, mira, yo quiero que respetes dimensiones. Ahí sí estamos fregados, ¿no? Ahí tendríamos que hacer el diseño, no sé, en algún caso no cumpla, doblemente armada, etcétera, ¿no? Pero no. En este caso, ustedes hagan el prediseño nomás. Sí, es que había visto una viga de 15 por 40 y de medio que raro estaba eso. Sí, de hecho, eso es un dibujo, no te preocupes, ya está fuera de norma, ¿no? 15 de base no debería de entrar ni siquiera, ¿no? Exacto. Bueno, gracias. Excelente. Muy bien, jóvenes, creo que hemos aclarado muchas cosas. Hemos concluido con la parte de verificación geotécnica, que han visto no es nada complicado, o les ha parecido complicado. Un poco largo, quizá. Lo hemos hecho un poco largo porque yo he ido con calma, pero al final, si te das cuenta, se va a resumir, pues básicamente en esta partecita, ¿no? Y con tus cargas tú agarras, reemplazas y esta sí te vas a ir cambiando un poquito, tal vez modificando en algún caso y que no te va a llevar tampoco mucho tiempo. Claro, conmigo lo hemos hecho un poco largo y agarrado, he tratado de explicarles, hacerles entender por qué, de aquí esto sí, hay que hacerlo esto siempre, etcétera. Y claro, eso sí ha parecido que nos ha tomado 2 clases, 3 clases, creo, aparte, ¿no? Entonces, pero cuando ya uno le agarra el ritmo, se van a dar cuenta que había sido, pues, esa verificación cuestión de minutos. ¿Ya? Y van a ver ustedes, lo van a sentir tranquilamente, no se preocupen. Quedamos aquí entonces, nos vemos el día lunes ya para hablar de nuevos temas. Hasta el lunes, jóvenes. Hasta el lunes, Inge, gracias. Hasta el lunes, Inge, gracias. Gracias. Hasta el lunes, Inge, gracias.